Sí, pero los reglamentos tenemos la cuestión que todo el mundo pensaba también, que el reglamento de la ley de subvenciones iba a mejorar la ley de subvenciones. No, ¿vale? Con lo cual eso también vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí, hombre, claro que hay algún aspecto positivo. El mayor, el que decía Alfonso, es decir, que por primera vez haya una ley. Pero precisamente por eso, porque por primera vez hay una ley, lo normal es que hubiese regulado y hubiese entrado en profundidad en todo y no solo en una parte que ejecutaba el 10 o el 15% de los fondos, que era el tema ese de la concurrencia competitiva. Y por eso creemos y somos críticos con ese tema. Se ha perdido una oportunidad importante para entrar más en profundidad en bonificaciones o en desempleados. Otras cuestiones positivas, pues aquellas cuestiones que fuimos capaces de alcanzar mediante acuerdos con los grupos parlamentarios y que se trasladasen al Parlamento, a la ley, para que luego alguien viniese hablando de que el 90%, 90 y tantos por ciento del Congreso de los Diputados aprobó. Tema de la renovalización, cuestiones que os planteaba con anterioridad. Y por último, otra cuestión para nosotros al menos, desde comisiones, muy importante. Seguramente ahí discrepamos de otras organizaciones, pero para nosotros es importante que la Fundación Estatal esté en las comunidades autónomas, porque entendemos que hay que ir a un sistema donde esté todo el mundo, porque las comunidades autónomas tienen un papel importante en este país de ejecución de lo que es la norma estatal, y por lo menos, aunque solo sea eso, a mí me gusta que en el patronato de la Fundación poder decir a las comunidades autónomas o a ciertas comunidades autónomas que están cumpliendo o están incumpliendo determinadas cosas, y yo creo que eso es importante. Y es importante también coordinarnos, claro que es importante, para no solaparnos en las convocatorias o en las ofertas que se hacen de formación, ¿no? Bien, pues nos hemos pasado un poco del horario previsto. Agradezco a las 3 personas que han estado aquí con nosotros y ahora tenemos un pequeño... ¿No? Un coffee, ¿no? Sí, tenemos un pequeño coffee o de café. Y nada, daros las gracias a los 3 y desde luego, como se dice por allí, por mi tierra, a la ley la habéis vestido de blanco, desde luego, vamos, habéis dado un buen repaso, porque vaya tela. Nos han dicho al principio, había gente viendo, sí, pero, aquí uno no se... Pero vamos, el pobre, si hay el novio de la ley, mejor que... Vale, venga, Carlos, muchas gracias. Ay, espera. Carlos. Una foto antes de que os vayáis. Sí, vale. Es que ahí detrás de la mesa. Oye, por favor, muchísimas gracias. Qué barbaridad. Muchas gracias. Gracias. Me han matado la ley antes de empezar. Aquí mejor. Sí. Bueno, si os parece, vamos sentándonos. Pues bueno, vamos a empezar la mesa redonda sobre la convocatoria de oferta estatal para ocupados. En esta mesa nos acompaña Jaime López Cosío, director de Laudantis Consultoría. Entonces, bueno, a mí sí me gustaría, antes de empezar, pues intentar alegrarnos un poco la mañana, ¿no? Porque después de todas la mesa anterior, ¿no? Pues nos hemos quedado todos un poco casi con la idea de que a lo mejor si cerramos y nos vamos un poco mejor, ¿no? Entonces, bueno, estando de acuerdo con muchas de las cosas que se han tratado en la mesa anterior, sí quería comentar pues algunos temas, ¿no? Por un lado, muchas veces se comenta que la Ley 30 no es buena tampoco para los centros de formación. Yo en eso creo que debemos no estar de acuerdo, ¿no? Es verdad que podría ser mejor. Es verdad que la Ley 30 marca un sistema de pagos de un 60% al inicio y un 40% a la finalización o revisión de la liquidación, que nos puede llevar a tener problemas económicos. Es verdad que nos marca un 10% de costes asociados, que es muy inferior a los costes que realmente tenemos en nuestras empresas. Pero no por ello no debemos de dejar de ver que la concurrencia competitiva para nuestro sector es bueno, ¿no? Porque al final los centros podremos ir directamente a concurrir a las convocatorias.
Comentar muy rápidamente sobre el pago 60-40. Deciros que desde CECAP hemos hecho 2 convenios con entidades bancarias que están a punto de firmarse y se hará alguno más. Uno con Iberaval, porque hay muchas comunidades autónomas que la Ley 30 le han dado una vuelta más y termina siendo todavía más perversa, que es que a mayores de que nos pagan solo el 60%, nos obligan a avalar ese 60%. O sea, ya no es que como garantía me quedo con un 40%, es que además tienes que poner un aval de lo que te voy a pagar. En esa línea, pues Iberaval nos ha ofrecido una línea de avales sin coste de apertura y a un 0,70 anual de coste del aval, y Cajamar un 0,10% de apertura con un 0,16 trimestral, ¿no? Son condiciones muy buenas. Y también en esta línea, Cajamar, de momento, aunque supongo que lo podremos llevar a otras entidades bancarias, nos ha ofrecido financiar el 40% de la convocatoria que no nos financian, a un 2% de interés sin coste de apertura, que se paga cuando se recibe el dinero de la propia Administración. Bueno, yo creo que también en esa parte lo que tenemos que ir haciendo es ser imaginativos en cuanto a la gestión de las tesorerías de nuestras empresas, ¿no? El mayor problema que estamos pagando sobre la Ley 30 y que esta mañana ya lo han visto pues, los compañeros, los agentes sociales, que lo primero es pues, agradecer su participación tanto a Juan Carlos Tejeda como a Paco Moreno y a Sebastián Pacheco. Yo creo que pues, es un honor tenerles aquí explicándonos su visión sobre esta convocatoria, porque además ellos han estado en esas mesas y han estado pues, defendiendo las diferentes posturas, ¿no? El problema que estamos teniendo ahora mismo es que el tiempo nos mata, el tiempo nos aprieta. Y a pesar que es verdad que mostramos demasiada dependencia de las ayudas o de las convocatorias de subvenciones y que nos gustaría que fuera menor, como ha comentado Paco Moreno esta mañana, cada vez es más complicado que no tengamos esa dependencia de las convocatorias, porque en nuestro sector se ha hecho muy difícil poder hacer formación de pago. Ya todo es subvencionado. Cuando lanzamos formación de pago, los alumnos nos vienen y nos dicen que cuando lo saquemos gratis, que ya vienen. Entonces es muy difícil que no hayamos pasado a depender de estas convocatorias, ¿no? Y nos ahoga en estos momentos el tiempo, porque como empresarios planificamos un año con diferentes convocatorias autonómicas y diferentes convocatorias estatales, ¿no? Y el que la convocatoria estatal vaya a salir con 11 meses de retraso, pues nos lleva a una situación de ahogo. Pero, por otro lado, decir que estamos en un momento de cambio normativo y, tristemente, de cambio político, y nos han pillado los dos. Eso va a hacer que posiblemente pasemos o lo estamos pasando un año duro, y que con el modelo de pago pues pasemos posiblemente un par de años, como decía nuestro presidente al principio de la jornada, complicados, ¿no? Pero que esperemos que una vez pasados esos 2 años, pues la cosa vaya mejor. Bueno, sobre la convocatoria, comentar que es verdad que esta jornada que hemos realizado pues a lo mejor ha sido un tanto a destiempo, porque hemos hecho una jornada sobre una convocatoria que es cierto que no está publicada, sí hay que decir que está aprobada por el patronato, ¿no? Pero yo creo que el sector la necesitaba. El sector necesitaba una jornada donde nos pudiéramos sentar los diferentes compañeros y pudiéramos hablar de cómo preparar y cómo presentar una convocatoria de formación continua, donde hay muchos cambios que se han propiciado desde la lucha tanto de CECAP como de la plataforma de centros educativos, que algunos de los miembros de la plataforma estaban hoy en la jornada. Agradecerles pues tanto su participación en esa plataforma, que ha elaborado documentos que en esta convocatoria se han tenido en cuenta. Por eso decidimos montar esta jornada en una línea, y es por lo que quiero empezar mi exposición, ¿no? Entonces hemos llamado a la jornada convocatoria de oferta, pero lo primero que queremos decir es cómo vamos a tratar desde CECAP estas nuevas convocatorias, ¿no? ¿Cuál va a ser esta forma de trabajo que queremos desarrollar la nueva ejecutiva de CECAP? Bueno, en primer lugar, comentaros que todas las mejoras que se han desarrollado, yo creo que respecto a la convocatoria y esa eliminación de vínculo, pues ha sido una lucha que lleva CECAP, yo creo que de los últimos 4 años, y que bueno, yo creo que lo ha desarrollado la plataforma y lo ha encabezado nuestro anterior presidente que tenemos aquí, Javier Jiménez, que hay que agradecer el trabajo que han realizado, que al final ha llevado a buen puerto con la eliminación de ese vínculo, que es verdad que la convocatoria, tanto eso como otras muchas cosas, pueden variar, pero yo creo que no habrá muchos cambios significativos. Entonces, bueno, queríamos plantearos brevemente la idea que CECAP queremos hacer desde la ejecutiva de CECAP sobre esta convocatoria. En primer lugar, comentar que queremos mejorar la comunicación con los socios, pero sobre todo en la relación de que tengáis la información de primera mano con nosotros. Es decir, estamos viendo antes de que el día 12 de mayo se aprobara la convocatoria y se os mandara casi recién aprobada, que antes de eso ya estaban moviéndose muchas consultoras comentando muchas cosas, ¿no? Yo he visto algún correo de si no firmas la agrupación antes del 18 de mayo no podrás participar en la convocatoria de oferta, ¿no? Claro, lo que sí que queremos transmitiros es que la información lo más veraz posible la vamos a dar desde CECAP
Y si que tenéis alguna duda, CECAP es el sitio donde podéis preguntar y donde vamos a intentar responderos. Sobre todo porque no vayamos al amparo muchas veces de información no del todo veraz, de cosas que se están mandando que no son del todo creíbles, y por eso pues vamos a mandar tanto circulares a los centros con todo lo que va pasando, como toda la información que vayamos sacando de las diferentes reuniones con COE. Ya se os mandó una primera nota informativa sobre la Comisión de Formación de COE que tuvo lugar hace aproximadamente un mes en estas instalaciones y la resolución, ¿no? Por eso os vamos a ir mandando pues toda la documentación de nuevos textos, modificaciones y tendencias de cómo está la convocatoria, con un pequeño análisis de lo que opinamos, lo cual no quita que tenemos un equipo técnico en CECAP muy cualificado, pues a la cabeza de Rocío, que la mayor parte de su tiempo es la atención a los socios. Y en ese tiempo y esa atención a los socios, lo que os queremos decir es que, oye, cuando tengáis dudas sobre la convocatoria, y hay muchas, yo como centro pequeño que no soy estatal, ¿me puedo presentar? Sí. ¿Cómo puedo presentarme? Bueno, pues todas esas cuestiones las queremos desarrollar desde CECAP. También hay otras muchas dudas, que es, oiga, y yo necesito un centro para el sector del metal que esté en Castilla-La Mancha y que tenga estos certificados de profesionalidad. Pues vamos a intentar actualizar una base de datos con todos los socios de CECAP para poder colaborar con esas entidades que busquen ese modelo de colaboración o de agrupación. En definitiva, pues lo que queremos es daros un asesoramiento personalizado, atender a vuestras consultas e incluso desarrollar diferentes sesiones informativas en nuestra sede, que tiene una capacidad máxima de 10 personas, pero que pidiendo cita pues tendremos sesiones con vosotros. Vamos a, como esta jornada, como hemos comentado, se ha hecho un tanto precipitada, nuestra idea no es quedarnos en esta jornada, sino ir desarrollando diferentes jornadas en las comunidades autónomas que nos lo soliciten. Ya lo comentamos en la directiva del viernes, la idea de poder trasladar pues las ideas sobre la convocatoria en las diferentes comunidades. Veremos cómo lo podemos cuadrar y desarrollar. Si no se pueden todas, por lo menos por zonas, pero que creo que por aquí me van a linchar cuando salga. Y también pediríamos la colaboración, aprovechando y agradeciendo que está aquí hoy Alfonso Luengo, el director gerente de la Fundación Estatal para la Formación para el Empleo, pues esa colaboración, porque creo que la Fundación también va a desarrollar una labor parecida, pues para intentar coordinarnos y hacerlo de la mano con ellos. Bueno, pues vamos a ir elaborando a través de diferentes medios, como puede ser vídeos explicativos, como hicimos con la declaración responsable para especialidades formativas, y a través de diferentes sesiones pues llegar a los socios. Y por último también comentaros que sabemos que en CECAP hay muchas consultoras asociadas, ¿no? Pues también vamos a solicitar información para aquellas que quieran participar y ayudar a los socios en esta convocatoria. Es decir, pues comentando que nos hagan llegar sus propuestas para que lleguemos a llegar a los socios, los cuales esperamos que con toda la información que van a tener, pues va a ser sencillo el que puedan luego elegir ir con una consultora, ir ellos solos, agruparse entre varios centros, pues la opción que consideren mejor. Entonces, bueno, con esto me voy a meter a dar unas pinceladas sobre lo que es ese borrador de convocatoria aprobado en el patronato. No me voy a meter mucho, yo prefiero que si hay alguna cuestión que queréis que resolvamos, la veamos luego en la ronda de preguntas, y comentaros que también esta tarde tenemos una comisión del Grupo de Trabajo de Formación que la vamos a hacer abierta de nuevo, esa comisión, con la idea de que algunos expertos nos hablen de la convocatoria, ¿no? Entonces tampoco quiero desarrollar mucho esto porque no quiero pisar a la jornada que tenemos esta tarde, que la mayor parte de vosotros habéis confirmado la asistencia a las dos sesiones. Si alguno no ha confirmado, no pasa nada, se puede quedar sin ningún problema. Bueno, en primer lugar, comentaros, pues como han comentado ya esta mañana, que ha sido una convocatoria aprobada con una dotación presupuestaria de 250 millones de euros. Yo creo que es una de las convocatorias con mayor presupuesto, por una reanualización de fondos que no está todavía del todo desarrollada, o sea, que queda algún punto por hacer, y es verdad que es una reanualización de fondos que no es completa, o sea, han quedado muchos fondos sin reanualizar. Como antes comentaban los compañeros en la mesa anterior, hay más de 400 millones que no se han reanualizado. Hablaban de la convocatoria de Andalucía, yo metería también la convocatoria de Baleares, que nos lleva sin salir formación continua desde el año 2010. Es decir, que si vamos sumando aquellas cuantías que en muchas comunidades autónomas no se están asignando, pues es verdad que llevamos sin dotar mucho presupuesto de formación a lo que realmente debe ser durante mucho tiempo, ¿no? Sé que los compañeros de Andalucía incluso han conseguido que Fiscalía acepte una causa sobre los fondos finalistas, ¿no? Y que también Baleares ha acogido para hacer lo suyo.
y pues ahí seguiremos intentando ver qué pasa con esos presupuestos. De estos 250 millones, decir que hay 216 millones sectoriales, 22 millones intersectoriales, 6 millones para economía social y 6 millones para autónomos. También esta mañana se comentaba en algún momento que era mucho dinero y que a lo mejor el sector no podía asimilarlo, ¿no? Comentaba el presidente en su presentación. Yo ahí siento diferir, ¿no? Realmente ahora queda algún punto de la convocatoria por cerrar, como es la limitación económica del presupuesto. Ahora mismo aparece con cruces en la convocatoria y desde CECAP estamos pidiendo que esa limitación se quede entre 1 y 2 millones de euros. Lo contrario puede hacer que una convocatoria muy buena concentre excesivamente los fondos a algunas entidades, ¿no? Porque si tenemos una convocatoria donde los criterios de baremación de los diferentes sectores son los mismos y no hay un límite económico, pues al final las mismas entidades pueden concurrir a una cantidad económica muy alta y llegar a un modelo en el que ese dinero no se llegue a repartir en las entidades, ¿no? Entonces, ese límite de 1 o 2 millones de euros por CIF podría ser un buen límite para que podamos estar moviéndonos en torno a 300 beneficiarios. Si no hay límite, imaginaros la concentración que pueda haber. En general, a esta convocatoria van a licitar más de 10.000 centros de formación. Entonces, claro, una línea de 300 beneficiarios tampoco es elevado, pero si no hay límites, que puede ser aún menor, ¿no? Luego sobre la convocatoria comentar que, aunque esta mañana se ha hablado sobre la Ley 30, había una consulta que se ha hecho si había alguna cosa buena para la Ley 30, pues en nuestro caso creo que muchas, ¿no? Pero sobre la convocatoria también se analiza mucho, pues si es buena, es mala. Yo creo que dentro de que le han llamado ese pequeño Frankenstein esta mañana, no es una mala convocatoria, es decir, puede ser mejorable, como hablábamos también de la Ley 30. Pero no siendo una mala convocatoria, siendo abierta a todos los centros, yo sí quiero transmitiros muchos riesgos que tiene. Y muchos riesgos con algunos pequeños errores que podrían haber hecho que la convocatoria pues hubiera sido una gran convocatoria. En la reunión que tuvimos y que comentaba nuestro presidente con el secretario de Estado a mediados de mayo, le hicimos ver alguna cosa que no nos gustaba de esa convocatoria y le hicimos llegar un documento técnico sobre posibles cambios o mejoras que podríamos hacer a esta convocatoria, ¿no? Ya hablábamos en este documento que decíamos que habría que hacer, que con esta convocatoria hay que hacer un puzzle, ¿no? Me hacía gracia esta mañana cuando comentaban el Frankenstein, porque nosotros le hemos llamado puzzle, ¿no? Porque es un puzzle por conseguir hacer agrupaciones ganadoras, ¿no? Agrupaciones que puedan tener éxito en la convocatoria. Con muchos riesgos. Hay unos criterios de baremación que tienen un riesgo enorme, que pueden variar en la redacción definitiva, pero en estos momentos aparece que dan 10 puntos a que los colectivos sean micropymes, por ejemplo. Esos 10 puntos, ¿qué van a hacer algunas consultoras? Algunas consultoras que se preocupan que la convocatoria salga y luego cobran. No se preocupan por la ejecución, que es de lo que nos tenemos que preocupar los centros. Pues algunas consultoras van a poner 100% de trabajadores de micropymes. ¿Y eso lo van a poder hacer en el sector de la banca, donde no hay pequeñas empresas? ¿O lo van a poder hacer en el sector de grandes almacenes, donde no hay pequeñas empresas? ¿O incluso en automoción, donde en general el tejido industrial es de grandes empresas? Claro, el riesgo que puede llevar esto es que presentemos planes que no sean posibles de ejecutar, pero con un añadido que también esta mañana se ha comentado. Si el 10% de los criterios de puntuación que hemos puesto en nuestra convocatoria no lo cumplimos, hay que devolver el 100% del dinero. Entonces, yo creo que, así como pequeña reflexión, mucho cuidado en quién confiamos para que nos haga el proyecto, mucho cuidado en con quién nos agrupamos. Nosotros podemos cumplir, pero la empresa con la que voy de la mano va a cumplir. Es que si ella no cumple, si vamos una agrupación sencilla, que no se va a dar, ¿no? 2 empresas al 50%, yo cumplo, pero ella falla en el 20%, nos hace fallar a las 2 en el 10%. Provoca la devolución completa, aunque yo lo haya hecho todo correcto. Entonces, pues digo que es una convocatoria. También comentaban esta mañana que esto nos lleva a intentar suplir errores del pasado, ¿no? Esas convocatorias de grupos de un alumno, claro, pues ciertas cosas que se han ido realizando en estos últimos años llevan una convocatoria donde la Administración ha sido muy cuidadosa con cosas de este tipo. Pues extremadamente cuidadosa, ¿no? Hemos pasado a un nivel ahora que nos puede provocar muchos problemas. Entonces, bueno, yo sobre todo lo que sí quería transmitiros es que se tenga mucho cuidado y muchas barreras al cómo presentar, y nos pensemos muy bien que lo que presentamos sea ejecutable. Es decir, revisad lo que os van a hacer. Revisad lo que os van a hacer y considerad que eso se pueda
se pueda ejecutar, ¿no? Bueno, con esto, pues de la convocatoria poco más me iba a meter, pues hay otros criterios técnicos que pueden ser valorados, ¿no? También el otro criterio de colectivos va a hacer que en esta convocatoria todo sea colectivos desfavorecidos. El que no sea desfavorecido yo creo que no se va a formar. Pero también lo que tenemos que revisar en este modelo es también los criterios de experiencia. Es una convocatoria que prima excesivamente el haber tenido experiencia años anteriores y haber hecho las cosas correctamente, lo cual también, de cara a formar las agrupaciones, pues será un criterio para ver. Y bueno, quería también puntualizar, ya no solamente para esta convocatoria, sino en general por todo lo que hacemos, en formación para el empleo, que tenemos siempre el problema que arrastramos, ¿no? Que la formación para el empleo, a pesar de que somos empresas, no podemos ganar dinero. Eso se ha comentado esta mañana, que si en un modelo de concurrencia o de concurso se puede hacer, y siempre decimos sí, pero entonces la bajada económica puede ser tremenda. Entonces no sabemos cuál es el mejor modelo para que esto se desarrolle. Otros años ya CECAP hizo una consulta a Garrigues, ha ido llevando diferentes propuestas sobre el modelo de concurso, el modelo de justificación. Y bueno, ahora la Ley 30 habla de la justificación por módulos, ¿no? Esa gran panacea que vemos todos como posible arreglo al modelo de justificación, ya no solo de cara a que podamos ganar dinero, sino de cara a que nuestras estructuras no hagamos crecer cada día más nuestros departamentos de administración. Entre el personal que necesitamos para justificar y el personal que necesitamos para contestar a los requerimientos que nos vienen del 2010 al 2016, pues al final es el departamento de nuestras empresas que más crece. Es muy triste que al final en todas estas reuniones no estemos preguntándonos por la calidad de la formación, por la satisfacción de los alumnos, por el desarrollo de inserción en los cursos para desempleados, bueno, que es una modificación también de los borradores, ¿no? Que bajamos al 30% de desempleados en la convocatoria de ocupados, que antes estaba en el 40%, pero tampoco vemos si realmente estamos dando respuesta a las necesidades de las empresas, a las necesidades de los trabajadores. En esa línea, pues esa justificación por módulos que nos ha preocupado mucho, que muchas veces nos preguntamos, oye, ¿y si justifico por módulos quiere decir que ya no me van a requerir que me haya gastado todo el dinero? La Ley General de Subvenciones dice que si estamos en una subvención no podemos ganar dinero, y sobre eso pues yo creo que tenemos que tener esa idea clara y ver un poquito, independientemente que la justificación por módulos nos puede simplificar mucho el trabajo, va a ser difícil salir de ese modelo de no tener beneficios siempre y cuando estemos en el marco de la Ley General de Subvenciones. Sí comentar que, hablando con la Administración, hemos ido viendo cómo está avanzando esa justificación por módulos. Esa justificación por módulos en estos momentos no ha salido ninguna comunidad autónoma, ninguna ley al amparo de esta justificación por módulos, igual que se habla mucho del cheque de formación, pero todavía no hemos visto poner en marcha en ninguna comunidad autónoma, pero sí hay una, que es la Comunidad Autónoma de Aragón, que va a sacar la próxima convocatoria con justificación por módulos. Pues no sé si hay aquí algún compañero de Aragón, pero estaremos muy pendientes de cómo va a desarrollarse esa convocatoria. Y esto se ha conseguido gracias a un estudio que ha hecho de los costes modulares la Universidad de Zaragoza, que se ha presentado a la Comunidad Autónoma de Aragón y que se ha dado por buena esa justificación modular. En nuestro caso, desde CECAP, y he hablado también con los miembros de esa plataforma de centros de formación que se ha desarrollado, donde, como sabéis, pues está Apple, está ANCET, está CECE, está EGEF y está CECAP. En ese grupo de plataforma, lo que hemos ofrecido a la Administración en varias reuniones es que nosotros hagamos ese estudio. Es decir, démosle a la Administración un estudio hecho por una entidad de prestigio que pueda ser corroborado por la Administración. Hemos hablado de pedirle presupuesto a varias entidades, hablábamos de Price, de Everest, de Deloitte, no sé si hablamos de alguna más. Vamos a pedir precio. Y se aprobó también la directiva del viernes pasado, se comentó en la directiva, pues trasladar ese posible precio a los socios, ¿no? Yo creo que sería una inversión que estamos dispuestos todos a pagar. Si esa inversión en costes modulares podemos llevarla, darla a la Administración y darle ese trabajo de la justificación por módulos hecha, pues posiblemente tengamos capacidad para poder apretar en que esa próxima convocatoria, a esta no vamos a llegar nunca, pero que esa próxima convocatoria estatal pudiera salir con esa justificación por módulos y poderlo llevar a todas nuestras comunidades autónomas, para que esas convocatorias autonómicas se vayan desarrollando. No voy a meterme más en la justificación por módulos, porque para eso precisamente va a tomar la palabra ahora Jaime López Cosillo.
Sí deciros sobre esta mañana cuando se hablaba de la Ley 30, yo voy a hacer un análisis en este caso desde mi comunidad autónoma, ¿no? Nuestra comunidad autónoma ya ha tenido una convocatoria de ocupados, una convocatoria de desempleados, una convocatoria de orientación, formación e inserción, es un poco específica de nuestra comunidad, al amparo de la Ley 30. En este caso, los centros de formación han incrementado los fondos que estábamos gestionando los años anteriores en un 50%. O sea, yo creo que quitando los tiempos que estamos llevando y algunas puntualizaciones, para los centros sí se está viendo que esta normativa nueva, esta Ley 30, ya así lo dijimos en un comunicado que lanzamos a prensa hace unos meses, es una buena ley para nosotros, que esperemos que en ese reglamento que también comentaban esta mañana que se podría modificar alguna cosa, pues podamos mejorar. Pues por mi parte nada más, os dejo con Jaime López. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Antes de nada, agradeceros una vez más la invitación para participar en un acto de CECAP. No llevo la cuenta de los actos de CECAP en los que he estado, pero en todo caso este es el primero con la nueva directiva, o sea que lo primero es felicitar al nuevo equipo directivo, desearle el mayor éxito y ponerme a su disposición exactamente igual que hice con el anterior o con los anteriores, porque no recuerdo ya desde hace cuántos años pues tengo relación con vuestra organización. Lo primero que quiero decir, para clarificar antes de nada el contexto de mi intervención, es que es explicar cuál es mi posición en relación con este asunto. Yo trabajo en consultoría, reivindico un papel de la consultoría independiente. Eso quiere decir que no me dedico a organizar agrupaciones, no me dedico a asesorar a centros individuales. Es decir, pretendo y creo que es necesario, entre otras cosas por todo lo que se dijo esta mañana por los representantes de los agentes sociales y también por Alfonso, que dada la complejidad que tiene el sistema, que la tiene, obviamente no os la voy a explicar, pues de vez en cuando es conveniente alguna visión externa. Y yo creo que si algo tiene de bueno la consultoría profesional, cuando se hace desde este punto de vista, es que puede dar alguna visión precisamente sistémica y al mismo tiempo con la independencia suficiente para defender criterios técnicos que no tengan per se que beneficiar a unos u otros que legítimamente tienen intereses en ese sistema. Este es mi papel. Yo llevo muchos años trabajando desde esta perspectiva y mi pretensión es seguir haciéndolo, y en ese sentido me pongo a vuestra disposición, tanto de la Administración como de los agentes sociales, como de los centros y sus organizaciones representativas. Dicho esto, y como tengo que dar un paso atrás respecto de la convocatoria, pues yo no conozco la convocatoria, y lo digo porque el título me desconcierta cuando me invitasteis el otro día. Difícilmente puedo hablar de una convocatoria que no conozco muy superficialmente. No puedo decir que no haya visto algún borrador, como todos vosotros, pero precisamente por mi posición tiendo a hablar de las convocatorias cuando están en el boletín oficial y no antes, y por lo tanto sería equivocado el hacerlo. Ahora bien, hay una cuestión que está a caballo entre la convocatoria propiamente dicha y la ley, el marco legal, o las leyes, porque como ahora veremos, tanto la Ley 30 en su literalidad como la Ley de Subvenciones como marco general condicionan el asunto de los módulos, el asunto de los costes. Pues como hay un contexto también complejo en esto, y me referiré también al reglamento de los fondos estructurales, pues me parece que sí que puede ser bueno que tengáis al menos una visión de las alternativas, dando por sentado que no sé, lo digo claramente, no sé finalmente cuál se llevará, no tanto esta convocatoria, que estoy de acuerdo con Lorenzo, que va a ser difícil que se llegue a tiempo de hacer un planteamiento novedoso desde el punto de vista de módulos, es muy complejo, por lo menos si se pretende hacer en los términos que pretende las guías europeas sobre esta materia, pero sí en futuras convocatorias. En este sentido, lo primero es contextualizar el marco jurídico. Lo conocéis, pero me parece que no está de más el repasarlo. El tema de los módulos, que es un tema recurrente, en el fondo hace referencia a dos maneras de gestionar
las ayudas públicas. La manera que habéis vivido en estos últimos años, que tiene que ver con una justificación de cada gasto, el que está, yo creo que más en la mente del legislador en el marco de la ley de subvenciones, y un marco un poco más flexible, que es eso que en términos europeos conocemos por costes simplificados, que aquí llamamos módulos, que tiene que ver con la determinación de determinados conceptos genéricos que luego pueden ser aplicables a los diferentes supuestos y que no excluyen el tener que justificar, digamos, cada gasto, pero al menos simplifica el proceso burocrático de justificación y, por lo tanto, de gestión. Ese modelo, como sabéis, es un modelo de ida y vuelta, porque los que ya llevamos algunos años ya recordamos los módulos del Plan FIP, o sea que no es nuevo. Hubo módulos en su momento, después dejó de haberlos. En fin, ha habido diferentes idas y vueltas en esta materia, también un poco al hilo de los tiempos y de la presión de la opinión pública sobre la justificación y la idoneidad del gasto, el poder asegurar que el gasto se corresponde con precios de mercado y ese tipo de cosas que siempre suenan muy bien, que son tan rimbombantes como complicadas en el fondo de especificar. Y finalmente la ley, en la versión, bueno, ya el decreto ley de la primavera del año pasado, como finalmente la ley 30, pues en un momento determinado hace referencia a la idea de que sean módulos los criterios, digamos, con los que se gestione la formación para el empleo. Concretamente, si no recuerdo mal, en el artículo 7 de la ley se hace una referencia a los módulos y esa referencia a su vez se deriva al artículo 20.3, que es el que desarrollará en su momento el catálogo de especialidades formativas. Se puede interpretar que habrá, por lo tanto, un módulo para cada una de las especialidades que finalmente se establezcan en el catálogo. Ojo con lo de las especialidades, porque no teniendo sobre la mesa todavía el catálogo, podemos estar hablando de más de 2.000 perfectamente, porque no estamos hablando solamente del marco de certificados de profesionalidad y sus derivadas, sino también de aquellas otras especialidades que se han ido manteniendo en el catálogo por razones en las que no entro ahora, pero que en todo caso están ahí reconocidas, y eso llevaría en una interpretación literal a que el sistema de módulos, pretendiendo ser una simplificación, en realidad fuese una complicación, porque tendríamos algo así como 2.000 y pico módulos. Hay una interpretación más restrictiva, que es interpretar que eso es posible hacerlo por familias profesionales. Pues tenemos 26 familias, pues cabe la posibilidad de que cada familia tenga un sistema de módulos y que esa se extienda al conjunto de las especialidades vinculadas a esa familia, haciendo la analogía ya no solo de certificados de profesionalidad, sino del resto de especialidades con la familia profesional en la que se integren. Sería, en todo caso, un mecanismo también bastante complejo, porque conocéis perfectamente que dentro de la misma familia hay especialidades o certificados muy diferentes. Incluso dentro de un certificado hay unidades de competencia o módulos formativos muy diferentes de otros, en función, entre otras cosas, de cuál es el principio de aprendizaje que hay detrás de cada módulo. Es evidente que no es lo mismo un módulo formativo en un taller que un módulo formativo de contenido fundamentalmente teórico, con lo cual aplicar un módulo genérico para una familia pues también sería complejo. Hago un paréntesis. Esta reflexión sobre los módulos, sobre la manera de articular un sistema simplificado de costes y de justificación de los costes, ni es exclusivo de la formación, se da en todo el ámbito de la gestión pública subvencional, y además no es absolutamente nuevo, ya no me refiero al Plan FIP, sino que algunas excepciones hubo y algunas referencias hubo en el periodo de programación anterior, entre el 2007 y el 2013, se aprobaron para algunas comunidades autónomas algunos módulos, en España concretamente para 3 comunidades autónomas, si no recuerdo mal. Por lo tanto, alguna referencia ya había. Y también había una cierta referencia a los costes simplificados ya en el marco anterior, concretamente en el cómputo del 20% de los costes indirectos sobre el total de la ayuda. Es decir, algunas referencias ya existían. Lo que se plantea ahora es intentar montar un sistema nuevo, acotarlo, concretarlo y al mismo tiempo hacerlo transparente y, si se puede, válido para toda la programación, con el objetivo, insisto, de simplificar tanto el proceso propiamente de subvención como, sobre todo, el proceso de gestión y justificación, que al final es lo que está, en último término, detrás de los módulos. Por lo tanto,
Yo no me atrevo a decir aquí cuál va a ser el mecanismo con el que finalmente se va a desarrollar el artículo 7, en conexión con el 20.3 de la ley. Si hubiéramos tenido el reglamento a estas alturas, pues quizá lo tendríamos más claro. Es decir, si se hubiera producido el desarrollo normativo de la ley, pues probablemente en ese desarrollo normativo, en ese reglamento, pues se hubiera establecido alguna referencia respecto del régimen de módulos. No teniendo ese reglamento y teniendo que ir directamente a la convocatoria, mi planteamiento es el siguiente. Yo creo que la convocatoria opta, por los borradores que yo he visto, por un sistema mixto en el que establece unos módulos de referencia, 8 euros para hora y alumno para la presencial, 4 para la teleformación, 1,50 para la formación en prácticas, el módulo de prácticas en centros de trabajo, si no recuerdo mal. Eso está en los borradores que seguramente conocéis, pero todo lo demás, todo el anexo de justificación de la convocatoria, no es un sistema de módulos y mucho menos un sistema de costes simplificados. Por lo tanto, yo lo interpreto, por supuesto, sometido a que me corrija la Administración, si no es así, a que lo que va a haber es un modelo transitorio en esta convocatoria, porque no va a ser posible, en mi opinión, generar un sistema de módulos como tal y, por lo tanto, ese sistema es un incipiente sistema de módulos con estos módulos generales que acabará desembocando, cuando sea, en un sistema de módulos de verdad. ¿Cuál es ese sistema de módulos de verdad tendencial? Se han citado dos ejemplos, el de la Comunidad Autónoma de Aragón, elaborado por la universidad. Hay otro parecido que yo considero que en cierto modo podría tomarse como modelo de referencia, que es el que auspició el Ministerio de Hacienda para el cálculo de costes efectivos públicos, para mejorar, digamos, la gestión municipal de las corporaciones municipales, que es un trabajo que en el fondo, aunque lo auspició también la Intervención General del Estado, está realizado también por catedráticos de universidad. Y hay un tercer experimento en el que yo participé modestamente, que se hizo en Cataluña el año pasado, siguiendo la metodología de los costes simplificados europeos. ¿Cuál es el mejor? Pues el mejor es el que se apruebe, sinceramente. O sea, yo creo que en esto no es mejor ni uno ni otro, según el cálculo final y el módulo que se establezca. A alguno le parecerá mejor uno y a otro le parecerá mejor otro, a alguno le parecerá mejor en la parte de directos uno y otros en la parte de indirectos. Yo lo que pretendo es transmitiros una reflexión de cuáles son las claves que hay detrás de un sistema de módulos en este sentido que estoy comentando, que yo creo que debería desembocar en un verdadero sistema de costes simplificados. ¿Cuáles son las reglas en el fondo? Aunque luego os lo haré llegar, porque yo creo que era conveniente que lo vierais, yo creo que es conveniente que hagáis una lectura, aunque sea muy rápida, de los dos artículos que se refieren a los costes simplificados, que no los llama módulos, pero que en terminología europea son asimilables, del nuevo reglamento del Fondo Social Europeo, porque aunque no es aplicable enteramente, bueno, en la medida en que estamos con programas que tienen un cierto porcentaje de cofinanciación, pues me parece un referente útil. Son los artículos 67 y 68 del reglamento 1303/2013, que es el que regula el funcionamiento de los fondos estructurales y de inversión europeos para el periodo 2014-2020, artículos 67 y 68. Luego os dejo de todas formas los textos que estoy citando para que los podáis consultar. Esos artículos, como son muy europeos en su redacción, son muy oscuros, han dado lugar a diferentes textos. Yo tengo delante uno que a mí me parece que está francamente bien, que es una guía. Fijaros que dos artículos han dado lugar a una guía de 51 páginas, pero bueno, si sirven para aclararlos, pues mejor, que es la guía sobre las opciones de costes simplificados, OCS. Veréis estas siglas reiteradamente en textos en los próximos meses seguramente,
que establece las modalidades con las que se puede establecer un mecanismo de costes simplificados que desemboquen en el establecimiento de módulos en regímenes de subvenciones. La financiación a tipo fijo, los baremos estándar de costes unitarios y los importes a tanto alzado. Ahora me referiré a esto. Esta guía está publicada, está colgada, esta es una guía de la Comisión Europea, está colgada en la página web de la Comisión y, por lo tanto, yo creo que, aunque dice claramente que es un documento de trabajo elaborado por los servicios de la Comisión sobre la base de la legislación aplicable de la Unión Europea en estos temas, pero, hombre, siendo un documento de la Comisión, pues hay que darle cierta verosimilitud y cierta utilidad. ¿Cuáles son los elementos principales a tener en cuenta en un sistema de módulos? Bueno, fundamentalmente 3. Lo primero, dice que sea un sistema justo. Esto puede parecer una obviedad, pero tiene cierta importancia en ver cómo lo define. Que sea un sistema justo quiere decir que en cierto modo se base en la experiencia. Dice textualmente, si un determinado baremo ha funcionado en el pasado entre 1 y 2 euros, no es razonable que el nuevo baremo sea de 7. Bueno, por lo tanto, hay como un cierto elemento, ya que no tenemos la referencia del precio de mercado, que tiene un cálculo de costes específico, al que luego me referiré, y que es el que yo defiendo. Yo estoy en un contexto en el que no me siento cómodo, porque yo estoy más en la línea de los costes de mercado de verdad y no de estos sucedáneos de los costes de mercado, pero este es el contexto legal que tenemos. Lo primero que dice es, hombre, ya que no tenemos un precio de mercado fijado por la oferta y la demanda y por la interacción voluntaria del que ofrece y compra un servicio en un momento determinado, que esa sería la manera de fijar un precio, la que conocemos ordinariamente, pues al menos que esté basado en la experiencia de cómo ha venido funcionando ese precio, entre comillas lo de precio, en el pasado. ¿Cómo se hace eso? Pues con un muestreo. Por eso, el primer mecanismo de cualquiera de las empresas que ha citado, pues al final lo que hace es un estudio de mercado, me imagino que es lo que habrá hecho también la Universidad de Zaragoza, pues es ver cómo han funcionado en el pasado e intentar sacar medias anuales, medias a nivel de familia, medias a nivel de especialidad. Por lo tanto, primera referencia, que sea justo en el sentido de que no supongan cambios en el tiempo no justificados. Y además, que ese cálculo que se deduce de ese análisis histórico se pueda explicar y justificar, es decir, que esté documentalmente asentado. Lo segundo es que sea equitativo. Eso quiere decir que el resultado de ese sistema de costes llevado al módulo no favorezca solo a unos frente a otros. En este caso, que no beneficie a unos centros respecto de otros centros, a una tipología de entidades de las que pueden participar en la convocatoria respecto de otras, o a la administración frente a los proveedores. También sería no equitativo si fuera así, y al contrario, a los proveedores en contra del interés público de la administración. Por lo tanto, que se pueda apreciar que ese sistema de módulos resulte equitativo. Y por último, que sea verificable. Es decir, que en cualquier caso, bien la determinación de tipos fijos, los baremos estándar de costes unitarios o los importes a tanto alzado, se basen en pruebas documentales que cualquiera pueda comprobar fácilmente. Es decir, que sean públicas, que sean transparentes. Me he basado en esto y de aquí sale el módulo. Por lo tanto, no solo en que se publique el módulo, sino que se publique el método de cálculo del módulo. Esto es lo que plantea Bruselas, yo creo que con un criterio de pista auditoria fácilmente comprensible. A partir de estos principios generales, ¿cuáles son las formas para hacerlo? Insisto, no sé cuál adoptará la Administración española, pero en el marco europeo hay 3 maneras, o tres métodos de costes simplificados. Uno, que se pueden tratar los 3 como módulos. Uno, el que se conoce como financiación a tipo fijo. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que establece un porcentaje, un tipo, una ratio, entre un aspecto de los costes y otros, el que vosotros conocéis. Los costes indirectos no pueden pasar, decía el reglamento anterior, del 20%, el nuevo reglamento dice del 25%. Bueno, pues ahí tenéis un establecimiento en el cual una parte de los costes, en este caso los indirectos, están topados, están limitados y se establece un tipo fijo respecto del total de la acción. Esta es una manera, digamos, de aplicar un módulo utilizando, digamos, la técnica de la financiación a tipo fijo. El segundo, el baremo.
el baremo estándar unitario. ¿Qué quiere decir el baremo estándar unitario? Bueno, si sabemos cuánto cuesta formar a un alumno, sabemos que el coste total de la duración de la formación en una especialidad o en un conjunto de especialidades es de 1.500 euros, es un ejemplo, es lo que cuesta formar a un alumno, puesto que están dados los datos de cuántas horas tiene, qué características tiene que tener esa formación, calculemos el coste unitario, ese baremo estándar, y por lo tanto es tan sencillo como multiplicar por el número de alumnos, en este caso, que se tienen en un determinado proyecto formativo. Este, por cierto, es el que utiliza la Intervención General del Estado para determinar, o el que está utilizando la Intervención General del Estado, el Ministerio de Hacienda, para determinar el coste efectivo de servicios públicos. Opta por este mecanismo, también con una fórmula de muestreo, y al final lo que obtiene es un coste unitario por persona. Esto tiene algunas ventajas y algunas inconvenientes. Las ventajas es que es independiente, por ejemplo, del número de personas que terminan el proyecto, porque como sabemos cuánto es el número de personas a formar, te permite hacer reglas de 3 para calcular fácilmente el coste, por el número de horas, en el que se ha incurrido para formar a una determinada persona. Por lo tanto, te permite calcular tanto los que han terminado la formación como la parte proporcional efectivamente realizada, porque no es un cálculo de resultados, es un baremo en el fondo unitario de las personas que han participado en un proyecto formativo. Este mecanismo es el que se conoce como baremo estándar unitario. Y hay un tercer mecanismo, también aceptado, que es un mecanismo que también tiene sus ventajas y sus inconvenientes, que es el del tanto alzado. El del tanto alzado lo que hace es establecer un módulo completo para una acción formativa, en este caso. Esta sería la traducción del tanto alzado al caso de la formación. Una acción formativa cuesta tanto. Problema que tiene el de tanto alzado, es decir, este curso cuesta 20.000 euros, diríamos, ¿no? Este es el que se parece más al antiguo que vosotros conocéis del Plan FIP. Riesgo que tiene el tanto alzado, que si no se verifican las condiciones de ese tanto alzado, se cae entera la acción. Es decir, si el tanto alzado está basado en que se formen 15 alumnos, pongo un ejemplo, durante 100 horas y eso no se produce, porque se forman durante 90 o solo se forman 14, el tanto alzado se cae entero. Estas tres modalidades, que son las que recoge el reglamento europeo, las cita y luego la guía las desarrolla, insisto en esto, son las que están detrás del establecimiento de un sistema de módulos. Yo, insisto, no sé cuál va a utilizar la Administración, no lo sé, los tres tienen ventajas e inconvenientes, pero en todo caso creo que no los va a utilizar en esta convocatoria. Los borradores ya prácticamente lo descartan, porque si vamos al borrador, el mecanismo de justificación, el anexo concretamente de justificación, lo excluye, establece primeramente un cálculo de módulos, pero posteriormente establece un sistema de justificación que sigue literalmente la ley de subvenciones. Por lo tanto, yo creo que este sistema habrá que tenerlo en cuenta más en el futuro. Eso sí, un sistema de módulos sí que excluye tener que justificar gasto a gasto, porque lo que es absurdo es establecer cualquiera de estos tres modelos para luego tener que justificar cada gasto. Voy a poner un ejemplo que yo espero que se entienda. Cuando nosotros establecemos un sistema de módulos con cualquiera de los tres mecanismos para calcular un menú, cuando pedimos un precio a un restaurante y nos dicen que el menú cuesta 25 euros por pax, 25 euros por persona, lo que estamos excluyendo a la entidad que nos envía ese precio y a la que le pagamos es que nos justifique cuánto se ha gastado de electricidad en la cocina, cuánto le ha pagado al camarero, cuánto ha pagado al proveedor de materia prima. Por lo tanto, sí que es verdad que él lo sabrá y en un control financiero pues seguramente lo tendría que justificar, pero le está excluyendo el tener que hacer esa justificación. Lo que emite es una factura. Y, por lo tanto, siempre que se hayan verificado los datos totales que hayan llevado al módulo, evita tener que hacer todo el proceso de justificación que, por ejemplo, el borrador de la orden de convocatoria sigue teniendo en su anexo justificativo. Por lo tanto, yo quiero pensar que si se desarrolla el sistema de módulos se hará con todas las consecuencias, es decir, se establecerá un mecanismo de costes simplificados, sea cual sea el método que se utilice, se establecerá un catálogo de módulos, sea a nivel de especialidad, sea a nivel de familia profesional,
que pasa es que plantea un problema en la redacción literal de la ley, porque la ley, claro, se refiere al catálogo y por lo tanto hace pensar que va a haber un módulo para cada especialidad en el 23, en el artículo 7 referido al 23, pero una vez que se haga eso, se modificará, o dicho de otra manera, el anexo justificativo de la orden de convocatoria de este año ya no sería necesario en años venideros. Esta es mi interpretación. Insisto, me corregís si no es así. Una cuestión de fondo que está pululando, digamos, o sobrevolando toda esta cuestión. Estamos en el contexto de subvenciones, o por lo menos en la convocatoria de este año y en el marco de la ley 30, seguimos todavía hablando de subvenciones. Si hablamos de subvenciones, ya lo ha dicho Lorenzo, no cabe que haya ánimo lucrativo. Una subvención es un gasto que financia los gastos efectivamente soportados, sean con módulos o con no módulos, sean justificados de una manera o de otra, pero de tal manera que no puede haber una plusvalía, no puede haber lucro, digamos, en el destinatario de la ayuda. Esto plantea, utilicemos el mecanismo que utilicemos, es decir, utilicemos los módulos calculados de una forma o calculados de otra, o utilicemos el mecanismo que hemos utilizado hasta ahora, plantea una dificultad objetiva, especialmente en el caso vuestro, en el caso de las empresas de formación. Y lo que nos lleva es a otro plano de la discusión, más arriba, que es el de si consideramos esto una actividad económica o no. Aquí saltamos de nivel, porque pasamos del reglamento del Fondo Social Europeo, pasamos del marco de la Ley de Subvenciones Española al reglamento de servicios. Es decir, acabamos desembocando en la legislación general que desarrolla el Tratado de la Unión en donde se refiere a las actividades económicas. Claro, a mí esto me plantea un problema de conciencia, porque yo creo que la formación es una actividad económica. Y como creo que es una actividad económica, y en ese sentido estoy de acuerdo con las 3 o 4 sentencias del Tribunal de Luxemburgo, pues nos fijamos mucho en el Tribunal Constitucional Español, pero nos olvidamos que hay un marco jurisdiccional europeo, pues creo que es una actividad económica, y como creo que es una actividad económica, creo que no cabe la utilización de subvenciones con carácter general para su gestión, y por lo tanto nos llevaría, aplicando el reglamento de servicios de la Unión Europea de Servicios, que os recuerdo que está vigente desde el año 2010, a utilizar o bien mecanismos puros de mercado, de oferta y demanda, o bien mecanismos de contratación, es decir, en el marco de la ley de contratos del sector público, con las limitaciones que antes apuntabais para que eso no provoque un desplome de precios, etcétera, que esto es otra cuestión, pero el marco jurídico pasaría a ser el de la ley, el marco jurídico de referencia pasaría a ser el de la ley de contratos del sector público, el Real Decreto Legislativo que lo regula, y no el de la ley de subvenciones. Voy terminando. Yo creo que más allá de la discusión de la mesa de esta mañana, en la que yo no quiero entrar porque no me corresponde, sobre la idoneidad del sistema, subsistema, Alfonso, la ley le llama sistema, pero la ley orgánica le sigue llamando subsistema y no se ha modificado. Entonces, pero bueno, sin entrar en esa consideración y sin discutir tampoco las cuestiones de fondo de la ley 30, sí que a mí me parece pertinente que estas cuestiones se aclaren. Y va a ser difícil aclararlas solo en el marco reglamentario. Por tanto, yo no entro tanto a valorar si hay que cambiar la ley entera o no hay que cambiarla, eso es una cuestión que atañe al legislador, pero en aras de la certidumbre jurídica, de la seguridad jurídica, sí que convendría acabar de clarificar algunas cuestiones como estas, y que vosotros os acabáis encontrando en su fase final, que es la fase del módulo, pero que yo, que lo veo desde un punto de vista probablemente más jurídico y, si queréis, más jurídico público, pues me tengo que remontar un poquito más arriba para hacer el análisis completo. Es decir, esto es actividad económica o no, en ese sentido el marco jurídico es este o este otro, y a partir de ahí cuáles van a ser las consecuencias en términos de relación con las entidades que participen en los procesos de concurrencia competitiva. Esta es una cuestión que yo, a lo mejor por ignorancia,
me parece que no está suficientemente aclarada, creo que la ley no lo aclara y quizá el reglamento sí, no lo sé, cuando lo veamos lo entenderemos. Entre tanto, yo creo que esta convocatoria es una convocatoria muy posibilista. Y ahora sí que me tengo que referir al texto que conozco, porque no puedo hacer otra cosa. Creo que es muy posibilista y en ese sentido yo la valoro positivamente. Alguien me decía, hombre, estás en contra del marco general, pero a favor de la resolución de convocatoria. Bueno, sí, porque son dos planos distintos. Yo estoy en contra del marco general, y seguramente los agentes sociales también, por lo que explicaron esta mañana, pero eso no quita que en un momento determinado, pues por razones de oportunidad, porque es necesario sacar la convocatoria, porque hay que hacerlo de la mejor manera posible, pues yo estoy de acuerdo con lo que decía Alfonso esta mañana. Creo que técnicamente es una buena convocatoria, a pesar de que el marco general me suscita muchas dudas y yo no lo comparto. En ese sentido, yo creo que la opción de la convocatoria respecto de los módulos es buena, porque lo que hace es un sistema que, asumiendo que va a ser transitorio, por una parte va introduciendo el concepto de módulos. Como no puede extenderlos a todo el 20.3 porque no tiene todavía el catálogo y no ha hecho el trabajo previo que requeriría y que requerirá en su momento la intervención general del Estado, no ha hecho toda la pista de auditoría para determinar esos módulos, pues lo deja a medias, es decir, establece módulos generales, pero se apoya en la disposición transitoria primera, si no recuerdo mal, de la ley, para aplicarlo de manera global y no para cada una de las especialidades, y deja abierta la puerta a que ese sistema de módulos frague, supongo que en futuras convocatorias. Por lo tanto, termino con esto. Es ahí donde yo creo que CECAP tiene que estar también un poco atento, no solo a la convocatoria, que hay que jugar a corto y a medio y a largo, porque respecto de la convocatoria, me parece que lo que ha dicho Lorenzo es preciso, hay que estar en esto, pero a medio sí que convendría cuidar y participar, y me parece una buena iniciativa el que vosotros hagáis vuestros propios cálculos, vuestra propia estimación, vuestro propio cálculo de coste simplificado, para tener como mínimo una opinión que pueda contradecir en un momento determinado la que establezca la Administración, porque al final en un sistema de costes simplificados hay un principio de contradicción también que se producirá seguramente en el trámite de audiencia oportuno, ¿no? Pero no perdáis de vista el aspecto macro de esta cuestión, que es si se trata de una actividad económica o no, y por lo tanto si cabe el ánimo de lucro o no, y por lo tanto si el marco jurídico de referencia es el de la ley de contratos, suponiendo que siempre en el marco de convocatorias programadas o de oferta, como se llamaban anteriormente, o estamos en el marco de una subvención estricta.